Estoy diagnosticado con TOC desde que tengo 12 años de edad. Todo surge a partir de mi miedo a la muerte. No solo tengo miedo de morir, sino a dónde me voy a ir cuando me muera. Yo por ahí me quería ir a dormir y me encontraba tocando la pared 100 veces llorando, que vos lo ves de afuera y decís, ¿qué es esta locura? El ataque de pánico es precisamente esto. Llega la psiquis a tal punto de tanta presión y lo que lo caracteriza es el miedo a la muerte. He estado a punto de morirme por culpa de una sobremedicación. La vida controlada por el miedo es lo peor que te puede pasar. Mira, hay un Nacho que todavía está un poco inhibido a causa de estos TOCs. Me perdí muchos momentos de la infancia. Cuando tenés una cabeza obsesiva, todas las palabras se pueden volver en tu contra. Hoy, trastorno obsesivo compulsivo con Nachito Saralegui. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por recibirme. Gracias por venir y por animarte a la sesión. Contame No, por qué venís. Por favor. Yo principalmente estoy diagnosticado con TOC desde que tengo 12 años de edad, ya hace muchos años. Y es una condición que es medio de por vida, que tiene sus fluctuaciones, va subiendo y bajando, pero básicamente ese es mi diagnóstico. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué, en tu caso, cómo se caracteriza, cómo es, qué es lo que te pasa? Bueno, tiene muchas maneras el TOC de joderme la vida. Cuando era más chiquito, por ahí pasaba con cosas de repetición. Ujú. Eh, Yo creo que todo surge a partir de mi miedo a la muerte. Lo que me pasa a mí es que yo me hago consciente muy chico de que me iba a morir, de que existía un final en la vida. Ajá. Y eso me llevó a empezar a tener ataques de pánico, a tener mucho miedo a la muerte y me llevó a hacer cosas para evitar mi muerte. Ok. Que eran cosas que se me cruzaban por la cabeza, por ejemplo, no sé, tocar 4 veces el Ujú. vaso de agua, numéricas, ¿viste? Que son por ahí las secuencias más comunes del TOC que te agarran, que son repetir cosas, ¿viste? Para Claro. evitar que pase algo malo. Rituales. Rituales, los típicos rituales. Y después cuando fui creciendo, como que el TOC fue creciendo conmigo y fue mutando, digamos. Ya no tengo TOCs relacionados a números o a tocar tantas veces una cosa o a hacer determinado tipo de cosa, pero sí tengo TOCs que son, bueno, trastorno obsesivo compulsivo, son ideas obsesivas Ujú. sobre distintos temas. Estás abriendo dos cosas. Por un lado los rituales y por otro las ideas. Son dos características dentro del TOC, que mucha gente no sabe. Muchas veces piensan que es como esto, bueno, cerrar bien la puerta de la casa. Claro, No, también se pueden transformar en ideas. ¿Qué ideas tenés vos? claro, sí, se puede transformar en ideas. Y bueno, yo tengo muchas ideas obsesivas. Soy un chico muy culposo, Ujú, que creo que eso tiene una raíz religiosa. ujú. Em, a mí en particular, no digo que la religión haga daño, pero a mí me hizo daño de la manera en la que me enseñaron la religión. Estoy hablando más que nada en la escuela, Claro. una escuela católica bastante conservadora. Y la manera en la que me introdujeron a la religión es Dios, diablo, culpa, muerte, cielo, infierno, Ujú. más o menos ese cuadradito. Y bueno, uno cuando es nene absorbe todo lo que le dicen y más si te lo dicen en la escuela. Y creo que el origen del TOC sale un poco por ahí. Y bueno, y otro poco que es genético, que también yo lo he hablado con mi psicóloga y con mi psiquiatra, que tiene que ver con la famosa serotonina. Me interesa mucho esto que dijiste de lo que te pasó con la religión, porque si uno ya tenía miedo a la muerte, si se te pone la idea en la cabeza de que hay una muerte que puede derivar en el infierno, no Sí, solo tengo miedo de morir, sino a dónde me voy a ir cuando me muera. sí, Son ideas totalmente. como de un calibre, viste, un poco pesados y más para un niño. Vos me dijiste que de temprana edad, a temprana edad tuviste la idea de la muerte. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te noticiaste de que ibas a morir? Vos sabés que no tengo bien el recuerdo de qué fue lo que gatilló ese pensamiento. Ujú. Pero uno de los recuerdos o de las cosas que se me cruzan es de haber visto una película y de haber visto un personaje morir y como que de haber visto eso en una película reflejado y como que yo dije como, a mí también me va a pasar eso. Y como que esa fue la asociación que hice. Después, bueno, hubo
Cuando yo era muy chiquito, tenía 3, 4 años, hubo una muerte en la familia de mi abuela, la mamá de mi mamá, que vivía en la casa donde yo vivía. Ok. Y mi mamá me cuenta que cuando falleció mi abuela, yo rompía adornos. O sea, como que Ujú. agarraba un adorno, la llamaba y cuando venía mi mamá lo rompía. Claro. Y mi mamá no sabía qué me pasaba, me llevan al médico y el médico, cuando escuchó lo que mi mamá le planteó, le dijo, ¿murió alguien en su familia? Y mi mamá le dijo, ¿cómo sabe? Y dice, porque el nene lo que está queriendo son respuestas de qué pasó, Claro. dónde está. O sea, con 3 años uno no es consciente y es muy difícil explicarle a un niño de esa edad lo que es la muerte, lo que es Sí. el infinito sin ver a esa persona. O sea, toda Ujú, tu vida no la vas a ver nunca más en tu vida. ujú. Y era una persona, se ve muy importante para mí. Yo tengo muy pocos recuerdos, lamentablemente, de mi abuela, pero creo que entre eso y cuando vi la película fueron como son como dos pensamientos que tengo que creo que fueron los que formaron la idea de esto de, che, me voy a morir. Y en ese interín que vos me decís de los 3 años que pasó esta muerte, que lógicamente tiene que ver, porque por más de que un niño no pueda entender conscientemente la idea de la muerte, sí entiende cuando una persona importante para él deja No de está, estar, claro. por más de que quizás no te acuerdes vos, ese niño en ese momento necesitaba respuestas, muy bien el médico, te digo, muy atinado, Sí, sí. de ese momento al momento en el que te diagnosticaron o que viste la película, ¿ellos te explicaron algo, tus viejos, digo, algo de la muerte, se acercaron a vos? ¿O hasta que vos no viste lo de la película no te enteraste lo que era la muerte? No, porque a los 3 años eh, se soluciona el conflicto porque mi mamá me sienta y me explica Bien. que ya no voy a ver más a mi abuela, que etcétera, etcétera. Y mi mamá me cuenta, yo esto obviamente no tengo registro, que a partir de ahí dejé de romper las cosas. Entonces, en ese interín como que no hubo más charla de qué es la Sí. muerte, la muerte, la muerte. Ahora, cuando empezó a explotar todo lo de los ataques de pánico, los TOCs para evitar mi propia muerte, em, todo esto de cielo, infierno, de si hago tal cosa me voy a ir al infierno, si hago tal cosa voy al Ujú. cielo. Todo eso empezó a los 12, 13 años y ahí es cuando mis papás dicen, che, ¿qué está pasando? Porque también lo que me pasa a mí es que yo creo que hoy en día hay muchísima más conciencia de salud mental. Bueno, de hecho, este es un espacio que para mí también es muy necesario, pero espacios como este, cuando yo tenía 12 años, no No. existían, no se sabía mucho lo que era un ataque de pánico. Lamentablemente en estos tiempos ha crecido un montón. Sí. Es cada vez más la gente que yo conozco que sufrió un ataque de pánico o que sufrió una crisis de ansiedad Total. Sí. ha crecido mucho, pero bueno, en esa época no se sabía mucho. Entonces costó dar en la tecla de la psicóloga para mi tratamiento. Yo más tarde, ya de adulto, me entero y estudio porque yo como soy obsesivo, también soy obsesivo con mi propia obsesividad Claro. Y la estudiás. y la estudio y llegué a la conclusión, entendí que la terapia cognitiva conductual era la apropiada para alguien con TOC. Yo Ok. primero fui a hacer psicoanálisis, que no me servía, mis papás frustrados, no sabían qué Ujú. hacer, hasta que di con una psicóloga que se llama Mariela, que si lo está viendo le mando un beso, que es la psicóloga con la que continúo hasta hoy en día. Claro. Eh, Eh, para hacer un disclaimer, las dos corrientes son óptimas, tan apropiadas para atravesar un... El bien, tema es que quizás justo un profesional de esa corriente no te gustó y también es real que como es algo tan del momento y la persona necesita como solucionarlo medianamente como con ciertas tareitas o cosas, está bueno también la terapia cognitiva conductual. Cualquier tipo de terapia... sí, sí, sí. De hecho, yo sé que, bueno, yo estudiando el tema me di cuenta de que el psicoanálisis está muy bastardeado. eh, Em, y yo para nada opino que sea algo que no sirve. O sí, 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 sea, sí. yo creo que para determinado paciente, determinado Obvio. tratamiento, determinado psicólogo, o sea, hasta la persona, fíjate vos, yo intenté con distintas personas, yo hasta intenté con otra psicóloga que era Y no cognitivo-conductual, te pero gustó. tampoco funcionó.
Es que esto que traes está re bueno, pero mucha gente piensa como, arranco un psicólogo y si no me gusta es porque la psicología no sirve. No, entre que encontrás el No. profesional que te gusta, la corriente que te gusta o la que te sirve en ese momento, tenés que probar cognitiva conductual, sistémica, psicoanálisis y ahí vas a ir encontrando. Pero lo que está bueno de lo que vos me traes es que evidentemente fuiste un poco a la raíz, ¿no? O sea, me estás trayendo algo de tu infancia, de los 3 años, de los 12, como que tenés situados los momentos de la infancia en donde algo se puede empezar a desbloquear. Te pregunto, vos lo viviste de esa manera, la muerte de tu abuela. ¿Sabés cómo lo vivió tu familia en ese momento? A la muerte de... Y yo recuerdo que mi mamá fue la que más la sufrió. Mi mamá había perdido a su papá ya hacía bastantes años, le quedaba solo su madre, que vivía en la casa con nosotros. Y yo recuerdo que fue muy traumático para mi mamá, por lo más que nada por lo que hablamos más ahora en el tiempo. em, Porque ella nos cuenta que cuando se la llevan a internarla, ella ya como que se desploma anímicamente, ya como que entiende que la cosa no andaba bien y cuando recibe el llamado del hospital del fallecimiento como que se derrumba y bueno, ahí estuvo mi papá presente, mis hermanos también eran chiquitos, Claro, pero fue una muerte, que sí, que causó mucho daño en la familia, claro, en mi mamá. Y bueno, y yo era, con 3 años, muy mamero, o sea, total. es como ver a tu mamá en esa posición o con esos sentimientos, yo creo que me deben haber generado algo como: "Che, ¿qué está pasando? Sí. ¿Por qué está eh, la mujer que está a mi cargo, que me cuida y que me da la comida, por qué está tan mal? ¿Qué le pasó?". Fíjate que vos también tuviste una pérdida ahí entonces. No solo de tu abuela, sino también de la imagen de madre que vos venías sosteniendo, que seguramente era una madre mucho más activa o más presente, por algo también rompiendo, viste, es un llamado de atención. Sí, sí, Fue tu modo de comunicar, siento, en sí, ese sí, momento. totalmente, totalmente. Yo creo que, obviamente que todo esto lo estamos hablando en base a reconstrucción de lo que podemos hacer, pero Sí. yo obviamente memoria de los 3 años no la tengo. No, no, tal cual. Pero entiendo que fue un poco así. Sí, porque de hecho el TOC, la característica que tiene es que nace a partir de cierta angustia desmedida que uno intenta controlar con rituales o pensamientos que nos hacen sentir que tenemos el control sobre determinadas cosas. Sí, sí, sí. El tema que, bueno, es una creencia que no existe. No podemos tener el control de nada, en realidad, pero lo hacemos como un modo de sentir qué, ¿no es cierto? Cuando vos haces estos rituales, ¿qué sentís? ¿Tranquilidad? ¿Te sentís cansado? ¿Sentís por dónde va tu lado? Y cuando era más chico me llevaban mucho tiempo porque eran un Ujú, montón de estas boludeces de tocar 5 veces el vaso, no pisar una línea, subir la escalera de un escalón, claro, eh, era agotador porque había algunos que eran larguísimos sí, y yo por ahí me quería ir a dormir y me encontraba tocando la pared 100 veces, claro. llorando. O sea, como que vos lo ves de afuera y decís: "¿Qué es esta locura? ¿Qué es esto?". En esa época me hacían sufrir por eso. Hoy en día por ahí me hacen sufrir más, las ideas obsesivas me llevan más al terreno de la ansiedad. Claro. Por ejemplo, venir acá, yo soy de La Plata, venir a Capital me genera una ansiedad. Em, ¿Te genera ansiedad y te genera un pensamiento adherido a eso o solo ansiedad? no, yo creo que es más un pensamiento de: "Che, voy a tener ansiedad". Claro. Y después por ahí se cumple y es como que digo: "Ah, mirá, tenías razón". Y en Ujú, realidad no es que soy un gurú, sino que es ansiedad. claro, Pero se me generó el miedo al miedo. claro. Porque esto, bueno, ya me meto en otro, Vos dale, en otro yo te voy a... terreno. No hay problema. Bien, me meto en un terreno que pasó, que sucedió hace poco, en el 2024. Ujú, Yo hago un unipersonal de teatro y se me dio la oportunidad de viajar a España a hacerlo. Y el mes anterior, empecé con una crisis heavy de ansiedad por el viaje, por las funciones, por todo. Cuando uno cree que viste todo lo contrario, o sea, es como, chabón, estás trabajando de lo que te gusta, tenés la oportunidad de irte a Europa a hacer tu show. ujú. eh, y en vez de estar contento, feliz y ansioso para bien, estás ansioso para mal. Y es como que lo pensaba y decía: "Che, no puede ser". Y hablaba con el psiquiatra de ese entonces, que ya no es más mi psiquiatra,
Y yo le decía, doctor, estoy sobrepasado, ¿no? Yo caminaba por el departamento y me decía, subí tal medicación. A los 2 días lo mismo, doctor, no puedo parar, sigo mal, Claro, subí tal medicación. Tal es así que me fui a España tomando 12 medicaciones por día. muchísimo. Muchísimos ansiolíticos, y esto es otra cosa que hablé con el psiquiatra que estoy ahora, con el que estoy sacando medicación, Ujú, que él lo que me decía es, tenés un efecto rebote, o sea, cuanto más, si vos te tomás 12 ansiolíticos, no es que vas a estar así y te va a bajar la ansiedad, vas a estar el doble de ansioso, porque es como que te genera un efecto rebote claro, la sobremedicación. Como que si te tomás, no sé, esto, de 12 ansiolíticos no te van a bajar la ansiedad, te van a subir la ansiedad. Y otra cosa que tienen los medicamentos, en especial las benzodiazepinas, que bueno, ahí ya te das cuenta que me metí y que leí. sabés Y todo, sí, sabés lo que son las sí, benzodiazepinas. sí, sí. Que las benzodiazepinas, que puede ser el clonazepam, el Plidán, tomadas en un largo periodo, pueden generar más obsesión, más ansiedad Claro, y hacer que las ideas obsesivas tengan más fuerza. mira, Entonces, lo que me pasó durante todo el año pasado es que me estuve limpiando, básicamente, de la medicación Plidán, que estaba tomando 30 miligramos, ahora estoy en 2,5, ya estoy como en la última sacadita, muchísimo. muchísimo, pero a la vez estoy tomando 6 miligramos de clonazepam, que es una locura, Ujú, que cualquier persona que los tome por primera vez estaría como un zombie, estaría dormido, y fíjate, yo estoy, o sea, no porque sea un genio, de hecho está mal que yo esté así con 6 miligramos de clonazepam, porque me deberían dormir, claro. pero yo ya estoy tan pasado que no me genera nada. Sí, el cuerpo también ya genera cierta resistencia. Cierta resistencia, claro. Ujú. Antes de todo esto, me dijiste que cuando eras chico tenías como muchos rituales. ¿A qué edad te acordás tu primer ritual que tuviste en tu vida? ¿Cuántos años tenías? ¿Y qué fue? Eh, primero, no sé si me acuerdo, pero Por ahí, eh, el primer recuerdo que el tengas. primer recuerdo que Ujú, tenga es el de, sí, tocar, ponerle cada puerta que me cruzaba, tocarla un número par de veces, pero un número alto, como que te diga 60, 80. claro. Si no pasaba eso, ¿cuál era la sensación que vos tenías? Si yo no hacía eso, tenía una desesperación bárbara porque me iba a morir. Porque mi Claro. cerebro me decía, si vos no haces esto, te morís. Fíjate que para mí está, en este sentido, bueno, el psicoanálisis, que es por ahí más mi orientación, apunta a esto, a decir, si encontramos la raíz y tratamos de llevarlo a la conciencia, y lo trabajamos mucho tiempo, no es fácil, no es de un día para No, el no, otro, obvio. podemos dejar de ligar algo que en realidad no tiene correlatividad real. O sea, esto que a vos te pasó en su momento, una cercanía a la muerte de muy joven, a los 3 años, la pérdida de una abuela. La vivencia de tu mamá, que vos no te acordás y capaz que tu vieja tampoco puede decirte con claridad cómo lo vivió. Claro. Pero seguramente eso modificó tu estructura familiar. Después la película, que quizás también lo que tuvo la película es despertarte el recuerdo de aquello que había pasado y darte una respuesta a, bueno, esto nos va a pasar a todos. Sí, Y ahí empieza todo este sistema de, la unión está muy clara, es miedo a la muerte, hago cualquier cosa para que eso no para suceda. evitarlo. Lo único que puedo hacer son pensamientos que son más mágicos, se llaman. El pensamiento Sí, mágico sí. de creer que si yo toco 60 veces la puerta no me voy a morir. ¿Cómo entró ahí la religión? ¿Qué recordás de los discursos que te entraban por la parte del colegio? ¿Qué es lo que decían puntualmente? Y yo me acuerdo que se hablaba mucho del castigo. Claro, Del ahí castigo. va. También me agarra a los 14, 15 años, me agarra bueno, cuando uno ya está como descubriendo su orientación sexual y te empezás a hacer la paja, y yo de repente se me venía un pensamiento de que si hacía eso era un pecado, Claro, estaba mal, porque estaba haciendo algo que estaba fuera de la ley, de la religión, claro. y era una locura porque es algo totalmente normal, sexual para un adolescente de 15 años. Y, por ejemplo, me pasaba con eso, que si lo hacía, después tenía una culpa y un miedo que decía, ya está picado mi boleto en el infierno, Claro. ya tengo habitación, y eso era una locura. ¿Y eso se replicaba en tu casa? Vos decís, sí, mis papás me bajaban ese mensaje. Claro, una No, no, línea.
No, eso fue lo más loco, que fue todo por la escuela. Porque, o sea, a ver, mis papás tenían, ahora ya no, tenían una inclinación más religiosa de llevarnos a misa todos los domingos. Pero digo, la misa a la que íbamos con el sacerdote, era un sacerdote que era bastante copado dentro de todo, o sea, no, el discurso que yo recibía en la misa no me afectaba. Me Claro, afectaba porque los que daban clases de religión en la escuela eran sacerdotes. Entonces, viste, eran como más duros, más del dogma, sí, de bien ortodoxo, bien ortodoxo, bien purista. claro. Y eso yo creo que fue lo que me afectó, la educación que me dieron religiosa en la escuela. Y en tu casa, cuando vos te equivocabas o la crianza más amplia, en líneas Sí. generales, ¿se te retaba, se te castigaba o eran muy más chill con el tema de soportar los No, errores? en mi casa no había castigo, de hecho pasaba al revés, que yo por ahí en una materia me sacaba un 8 y me ponía a llorar porque no me saqué un 10. Claro, Y llegaba y mi mamá, que es maestra, me decía como, pero te sacaste un 8 como era algo más que me lo autoinfligía yo a mí mismo que mis padres. O tal vez esto de la de escuela la escuela, misma. sí, sí, Pero no, no, de ellos nunca tuve una bajada de línea culposa. De hecho, una vez tuve una charla hace pocos años con mis papás y ellos me decían como, qué raro cómo te tomaste la religión vos, porque desde esta casa nunca te lo inculcamos así, como claro. siempre fue como Dios es amor, es generosidad, Claro, lo contrario, digamos, a... claro, es lo contrario al castigo. El tema es que la creación subjetiva, que es básicamente cómo nos vamos conformando cada uno de nosotros, no es solamente la crianza en casa. En casa vos podés estar obviamente gran parte de tu tiempo, lógico, Sí, pero después también compartís en la casa de un amigo. A veces es realmente lo que te dijo la familia de un amigo, a veces es el colegio, que estás todos los días de tu vida, durante también muchísimas horas, sí, con una comunicación directa, de hecho, y es de aprendizaje directo. Entonces, por más de que en tu casa sean, en tu caso, por suerte, muy tranquilos o una educación mucho más flexible, si yo voy a un colegio donde se me imparten ideas súper trágicas y encima yo ya vengo con sí, determinado sí, yo ya bagaje, venía. que vos ya venías como un poco tocado por las situaciones que te habían pasado en tu vida personal, bueno, fue como el combo bastante perfecto para el lado negativo, para generarte a vos como un miedo exacerbado a la muerte y a lo que pasa encima de la muerte. Sí, sí, sí. Se unieron las dos cosas, por eso también el ataque de pánico no me parece para nada inusual, porque el ataque de pánico es precisamente esto, llega la psiquis a tal punto de tanto pensamiento, tanta presión, y lo que lo caracteriza es el miedo a la muerte. En ese momento vos sentías que te ibas a morir. Sí, 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 yo lo he llegado a sentir y de hecho, algo que es gracioso, pero no gracioso, he estado a punto de morirme por culpa de una sobremedicación. Claro. O sea, a mí me sobremedicaron en mi vida 2 veces. La primera vez yo tenía, no me acuerdo si 16, 17 años, me dieron un miorrelajante de 10 miligramos, cuando la dosis para un nene de esa edad era de 2. Y recuerdo que me desperté a la madrugada, se me trabó el brazo, se me trabó la pierna, se me empezaron a ir los ojos para arriba y yo no entendía qué me pasaba. Llamaron a una ambulancia, vino la ambulancia, me pichicatearon, me quedé dormido. El otro día le pregunto qué pasó y mi mamá me dice que casi me muero de un infarto. ¿Cuántos años tenías? 15, 16, por una medicación. Claro. ¿Y por qué Y te dieron ese miedo relajante? ¿Te acordás? porque fue una situación en donde mi psiquiatra se fue de vacaciones, pero mi tratamiento no podía cortarse, entonces mi psiquiatra me recomendó una colega y esta colega se mandó el moco de cambiarme la medicación y darme este relajante y encima dármelo por demás. Fue una psiquiatra que vi una vez sola, de hecho esa vez sola que me recetó esto. Y bueno, imagínate, yo no sé qué habrán hecho mis papás, algo habrán hecho con Claro. con esa psiquiatra, pero bueno. Y ya la segunda sobremedicación, que fue en el 2024, yo mucho más consciente, ya sé lo que significa, ya sé para qué es cada pastilla, sé el significado de lo que tengo, o sea, que eso a veces no está tan bueno, ser tan consciente de lo que uno tiene. A veces
por ahí sería mejor ser un poco más ignorante de lo que yo ¿Por qué lo tengo. decís particularmente? Y porque por ahí me enrosco y me enrosco el doble. Claro, Me pongo a pensar en el síntoma que tengo y lo convierto en otro síntoma y la idea obsesiva que tengo la convierto en una más grande y así sigo pensando y no puedo parar de pensar. Entonces por ahí, este, por ahí no sé, por ahí estaría bueno no saber tanto del TOC porque le termino dando muchísima entidad en mi vida ujú, y muchas de las cosas que hablamos con la psicóloga y con el psiquiatra nuevo, es que yo soy una persona con TOC. Yo no soy TOC, claro. como no es soy Nachito TOC. Eh, porque uno ya lo tiene como arraigado a la identidad y es algo que no está bueno, ¿viste? O sea, es parte, pero no está bueno arraigarlo a la identidad y hacer del TOC tu vida. Sí, de hecho, cuando vos decís soy obsesivo, tiene un poco esa carga también, ¿viste? El TOC no Sí, deja de ser un síntoma de la neurosis obsesiva, ¿no? Ahora, si vos decís soy obsesivo, en algún punto te estás enmarcando en eso. tal cual. Y a veces hasta, de hecho, si lees sobre neurosis obsesiva, te empezás a adjudicar cosas o empezás a tener síntomas por el hecho de haberlo leído. Sí, 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 ¿Te ha totalmente. pasado algo de eso alguna vez? Sí, sí, totalmente. La hipocondría Claro, mental me ha pasado, me ha sucedido. Y más ahora, por ejemplo, no sé, con ChatGPT, que yo le preguntaba cosas de, che, estoy tomando tal y tal medicación, en el cual debería dejar y qué sé yo, que es un peligro en total, realidad, sí, sí. porque lo tenés que hablar con un psiquiatra, Sí, no con un con profesional de la ChatGPT, salud. claro. Ujú. Entiendo que sea una herramienta que ayude en otras cosas, pero bueno, en temas salud justo es como, viste, Sí, medio complicado y lo usa mucha gente. Yo, de hecho, he caído en la trampa de usar ChatGPT cuando por ahí, no sé, son las 11 de la noche y me viene una idea obsesiva y no me puedo comunicar con mi psicólogo y claro. mandarle un mensaje, entonces voy a ChatGPT y ChatGPT por ahí me dice algo similar a lo que diría la psicóloga, pero me lo está diciendo una IA, o Claro. sea, es como, no, Falta el factor humano que es clave, te diría, en todo falta lo que en hacemos todo, sí, directamente. obviamente, sí. Cuando me dijiste que tuviste los ataques de pánico, ¿cuándo fue más o menos? ¿Y te acordás en qué contexto estabas vos? ¿Le Eh, encontraste alguna vez como la raíz? bueno, tiene mucho que ver porque me han agarrado muchas veces en la escuela, Claro, ahí va. los primeros sobre todo, me han agarrado yendo a básquet, yo juego al básquet de muy chiquito y en los entrenamientos de básquet, este, recuerdo una situación de un jugador de fútbol que tuvo una muerte súbita y yo estaba viendo ese partido y me empezó a dar miedo ir a los entrenamientos de básquet, porque yo asociaba y dije como, no, acá no. Y me ha pasado de ir a entrenamientos y no entrenar y volverme a mi casa. Por Por ese miedo. pensamiento, por miedo. O sea, la vida controlada por el miedo es algo terrible, es lo peor que te puede pasar. Uy, qué fuerte esa frase, la verdad que sí. ¿Te ha pasado de perder otras situaciones aparte de esta? De chico sí, de chico sí, de hecho yo la escuela la termino dando libre porque desde séptimo grado en adelante no podía ir a la escuela porque era ir a la escuela ataque de pánico. Ujú. Terminé dando libre, terminé estudiando 14 materias en mi casa y dando una por una libre. Em, Me perdí muchas cosas, me perdí, por ejemplo, que después lo hice al viaje de egresados, pero lo hice 2 años después con otro grupo de amigos, con otra escuela. Claro. Pero me perdí el viaje de egresados con mis compañeros, con mi escuela. Em, Me perdí muchos momentos de la infancia por tener lo que tengo. Me perdí, bueno, gran parte de la etapa escolar, básquet, que era el 90% de mi vida. Sí, más en ese momento donde por ahí la parte social es 100% en el colegio o en el deporte que uno Sí, elija. sí, 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 ¿Y sí. de adulto crees que te llegó a autosabotearte algo importante para vos? No, por suerte no. De grande, de hecho, hasta estando en España, que estaba temblando de lo sobremedicado que estaba, me la aguanté, hice las funciones, que hoy en día no sé cómo hice para hacerla, pero las hice. Em, no me pierdo de nada, o sea,
otra de las charlas que tenemos con la psicóloga es no evites por tener ansiedad. Por ejemplo, no sé, para mí venir a Capital o hacer esta entrevista es algo que por ahí en la anterioridad, ahora no estoy ansioso, pero Claro. en la anterioridad por ahí digo, uy, mirá, cuando esté con Sofía haciendo la entrevista capaz me pongo Sí. ansioso, pero vengo y lo hago igual. Que no te digo, es el logro, máximo logro, pero para mi mente es un gran logro. Es que es un gran logro, ¿eh? O sea, yo entiendo que desde afuera o alguien que no padece ansiedad puede decir, está haciendo una Estás entrevista. haciendo una entrevista, es una pelotudez, claro. Pero para cualquier persona que esté escuchando esto que tiene ansiedad, cosas para nosotros naturales como ir al supermercado, para una persona puede ser un logro realmente muy grande. Y entonces, quitarle por ahí ese valor por decir, pero es natural. Bueno, es natural para alguien que no tiene ansiedad. Ahora, para alguien que tiene ansiedad, cualquier cosita que hacemos fuera de nuestra casa es todo un desafío, porque vos dijiste algo muy, muy concreto hoy, que es tenerle miedo al miedo, como es algo que pasa mucho. De hecho, la agorafobia es un poco el miedo a salir de mi casa y que me pase un ataque de pánico, que me pase algo afuera, me termino como quedando en el lugar cómodo. La única manera que tenemos de que las cosas se vayan rompiendo esa lógica de me va a pasar algo es ir, darte cuenta que no pasa nada, volver a salir de manera gradual, ¿no? Nunca es anda a un recital sola. No, No, anda claro, al sí, súper, sí, volvé a tu sí, casa, después anda al sí, súper y después anda al kiosco y vuelve a tu casa. Como de manera gradual, ¿viste? Y sí, encontrar sí. esas herramientas. Sí, 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 totalmente. De hecho, me lo ha planteado la psicóloga con muchas actividades que por ahí me generan ansiedad de ir a hacerlo de a poquito, repetidas veces. Bueno, me pasa con esto con lo que me pasó en España, que debería haber sido todo goce y disfrute Claro. y tener el privilegio de trabajar de lo que me gusta, que mucha gente no lo tiene, y de repente esto de sufrirlo o no disfrutarlo y decir como, che, pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué está fallando tanto que en una situación donde debería estar recontra contento, estoy recontra ansioso? Bueno, ya sabemos lo que falló. Me dieron 12 pastillas por día. O Claro. sea, fue un quilombo químico en el cerebro importantísimo. Em, no fue que yo no le puse voluntad o no, de hecho fue todo lo contrario, yo le ponía toda la voluntad del mundo, pero si tenés 12 pastelas en la cabeza y no te va a funcionar bien. No, y no todo es voluntad y también hay que ver estas dos corrientes, que está bueno que vos me traigas esto porque hay una corriente que entiende que la medicación es una herramienta necesaria para bajar los síntomas, pero sabe que no lo resuelve, que eso es lo más importante de todo, y hay otra corriente que es, te hacemos estar bien, entre comillas, con medicación y te tapamos todos los síntomas, pero no los escuchamos. Y hay que entender el síntoma en realidad como un mensaje. Cuando una persona tiene ataque de pánico o tiene pensamientos obsesivos o necesita hacer rituales para mantenerse bien, lo que tu psique te está diciendo es, hay algo, una ¿Qué está angustia que fallando? necesita Sí. ser controlada de una manera excesiva, pero que es una angustia que hasta que no te pongas a charlar de qué va, no va a desaparecer. Vos podés aplacar los síntomas, que es lo que hace la medicación, los rituales también aplacan los síntomas. Es una solución en realidad el ritual. Sí, sí, Eh, es pan para hoy, hambre para mañana, sí. exactamente, ahora si yo no voy a la raíz, eso va a seguir Sí, pasando. sí, olvídate, olvídate. Sí, con mi psicóloga me pasa que de hecho, yo soy el más rompepelota de querer ir a la raíz y por eso encontré todo esto de lo que pasó con mi abuela, de Claro. lo que pasó con la escuela, como que le encontré el origen. Por suerte ahora estoy con un psiquiatra que me dijo, mira, a mí no me gusta dar mucha medicación, me Bien. dijo todo lo contrario. Eh, de hecho, yo estaba tomando 12 en el 2024, el año pasado bajé varias pastillas, ahora estoy tomando 6, pero la idea que sigue siendo muchísimo, y la idea del psiquiatra es que yo termine tomando una o dos, que es la sertralina, que es como la medicación madre para Sí. el TOC, y risperidona, que lo que me explicó es que es una potenciadora de la sertralina, o sea, Sí, como. a esa va directamente a los pensamientos más que nada, Claro, la como risperidona. que como que se unen fuerzas y te ayudan. Porque también hay una parte genética que yo no la sabía, que también la aprendí, que es la recaptación de la serotonina. Ujú. Como que mi sistema genéticamente, la serotonina no tiene la suficiente fuerza como para generar el circuito neuronal, y eso es lo que ayuda la sertralina
a evitar la recaptación de serotonina. Sí, Como hace que la que, serotonina quede más tiempo en el claro, circuito, inhibiéndote los recaptadores de serotonina. claro, Ayuda en realidad a que la serotonina que vos ya tenés en tu cuerpo no sea absorbida tan rápido, no se claro. absorba tan rápido. Tengo una pregunta. ¿Crees que hay una parte de vos que aún no se desarrolló a causa de estos TOCs? ¿Me explico? Es decir, ¿hay un Nacho que todavía está un poco inhibido a causa de estos TOCs? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que me falta un paso. Yo ya tengo 33 años. En mi Instagram me llamo Nachito Saralegui, pero ya no soy Nachito. Yo creo que, y que también lo hablé con el psiquiatra, hay una parte de maduración que a mí me falta. Yo sigo siendo muy aniñado. Eh, Me mudé solo, me independicé, vivo con mi plata, nunca le pedí plata a mis papás desde que me mudé, trabajo de lo que me gusta, pero hay muchas cosas en donde soy muy aniñado y muy risueño, por así decirlo, eh, que me falta madurar. ¿Pero Eh, por qué lo ves como algo negativo? ¿A qué te referís con...? y por ejemplo, no sé, ponele, no sé, hablando de relaciones amorosas, por Sí, ejemplo, yo por ahí me quedo demasiado en algo o, no sé, ponele, qué sé yo, estoy con una chica 4 veces y ya estoy flasheando noviazgo y capaz que la otra chica está con otros pibes y yo me entero que está con otros pibes y me pongo mal. Y es como que digo, che, pará, ¿por qué me estoy poniendo mal? Si la vi 4 veces, si no hay ningún compromiso, no hay... Y eso me parece que es un poco de maduración afectiva, de decir como, che, ya somos grandes, eh, hasta que vos a una persona no le decís, ¿querés ser mi novio o querés ser mi novia? Y formalizás un vínculo, no sé, monogámico o lo que sea, sí. no están dadas las condiciones para exigirle eso a la otra persona. Y eso me parece que es de la inmadurez, como que yo lo tomo como que me falta madurez en eso. Otra de las cosas que la psicóloga también me dice como, andá y probá, porque muchas veces me pasa que Claro. por una situación así tengo una chance de invitar a alguien a tomar algo y no lo hago, y me retraigo y ¿Por qué? ¿Qué vuelvo. sentís en ese momento? Y ¿Qué te porque frena? digo, y no, me freno porque digo, no, por ahí después termina mal. Y es Claro. como, no empezó todavía, y es como no ir a ver una peli porque termina mal y no tiene sentido, Es pero que, es una perdón, idea pero obsesiva. fíjate cómo todo nos lleva a lo mismo. Tenés miedo que termine mal, el miedo a la muerte de algo, ¿no? Es que tal cual. Todo nos lleva al mismo miedo, que es el miedo por el cual inició esto. Lo bueno es que vos, bueno, vos me decís que te parece como una parte de la inmadurez lo que te pasa. Para mí la inmadurez es el no saber cómo manejar lo que yo siento, no lo que siento. Porque vos me decís, bueno, yo siento por ahí que veo 4 veces a una chica y me pone mal que esté con otro. Ahora, si vos me decís, le hice un escándalo por eso, ahí te diría, bueno, tenés que madurar el hecho de, siento esto, no lo transformo en un conflicto. Ah, no, eso no me pasa, no le digo una palabra, yo me lo guardo todo para Entonces, mí. no sé si es tanto la inmadurez. Y vos me dijiste risueño, lo cual me parece que es algo que está bueno también. Sí, está bueno en tanto y en cuanto lo hagas en una dosis razonable, ¿viste? Ok, Porque yo creo que por ahí sí, no sé, la palabra risueño es algo que me suena, le tengo un tono negativo que no debería por qué tenerlo, pero por ahí el imaginarme lo comparo con imaginarme la perfección o algo demasiado bueno, y mm, en realidad es como decir como, bueno, esperemos que las cosas pasen, claro, y cuando estén pasando tratar de disfrutarlas, pero no estar todo el tiempo es como lo contrario a lo que tengo yo, todo el tiempo pensando que algo va a estar mal, bueno, también tampoco todo el tiempo pensando que va a estar todo bien. claro, Em, que bueno, eso no lo tengo porque yo soy más de pensar todo va a salir negativo. mal, pero lo hago igual. Y a veces se termina dando eso que por ahí era risueño. Por ejemplo, me tocó filmar una serie que mi sueño siempre fue ser actor, empecé haciendo cosas en las redes, estudiando teatro y siempre mi objetivo fue que de las redes me vea alguien, me vea un director y pasó Ujú, que eso sí era algo risueño que yo tenía hace 7 8 años y pasó y se dio, o sea, pasó exactamente lo que yo quería. ujú.
que me vea un director por redes y que me llame para una serie, que fue Martín Piroyanqui Sí. con Porno y helado. Por eso digo que a veces por ahí está bueno no esperárselo y te llega y es un golazo. Ojo, también al principio de Porno y helado no la pasé bien, Claro. porque se me vino toda la presión encima de decir, uy, tengo que hacer una serie para una Es un plataforma, desafío. qué sé yo, es un desafío, que es un desafío hermoso, profesional, del trabajo que a mí me gusta, vuelvo a repetir lo mismo, es como que, ¿sabes lo que me pasa a mí? Me frustra muchas veces no poder disfrutar de la vida que tengo, Claro. porque vuelvo a lo mismo, trabajo de lo que me gusta. Casualmente tengo una situación en donde puedo invitar a una chica a tomar algo, en que alguien se interese por mí, tengo buenos amigos, tengo buena familia, y a veces sufrir en ese contexto, no te digo que te da culpa, pero decís como, che, ¿qué queda para los demás? O sea, es como, sé que es medio una cagada, ¿viste? Ponerte en la comparativa Sí, 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 sí. de alguien que trabaja de lo que no le gusta, porque también puede haber gente que trabaja de lo que no le gusta y tiene TOC. O Exacto. O sea, bien no lo tiene y quizás padece menos que alguien que tiene TOC y trabaja lo que le gusta. tal El cual. sufrimiento es muy subjetivo en Por eso. eso, es recontra subjetivo, recontra Pero vos crees subjetivo. entonces que sí te saca placer de la vida. Y yo creo que sí, yo creo que sí, que varios placeres me los niega toda. En este punto, yo creo que con el nuevo psiquiatra con el que estoy, yo creo que voy a avanzar bastante más de lo que avanzaba antes. ¿Y crees que a veces te ha pasado a algunas personas, o siempre, no lo sé, que han minimizado lo que a vos te pasa o como que no lo entienden o como que lo toman Sí, medio como gracioso? sí, 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 me ha pasado hasta con amigos que por ahí no entienden lo que yo tengo, que yo entiendo que no entiendan, porque es esto que hablamos, de que visto de afuera uno no lo entiende y es como que dice, che, dale, gordo, boludo, tenés todo lo que tenés que tener en la vida Ujú. y no disfrutar. Y me ha pasado también de hablar, comentarle esto a la psicóloga y que la psicóloga me diga, mira, Ignacio, parte de mi trabajo es informarle a, a tu familia y a tus conocidos lo que vos tenés, me dice. Así que si vos querés, Claro. hacemos una sesión, yo hago una sesión con tus amigos que no terminen de comprender bien lo que tenés, o que tal vez te cueste explicarles lo que tenés, y yo les explico. Y ahí como que dije, uy, no sé si mis amigos van a querer, ¿viste? Por ahí van a decir, nada, déjame de romper las pelotas. Por suerte, tipazos, los dos me dijeron que sí, me dijeron, sí, obvio, vamos a la sesión. Tuvieron la sesión con la psicóloga y a partir de ahí cambió la relación. O sea, yo los noto que están más atentos a cuando yo tengo algún síntoma o, o ya no me dicen tanto bueno, no te preocupes, quédate tranquilo, ya va a pasar, porque saben que no funciona así. ¿Qué te sirve en esos momentos que te digan? Y yo creo que estar ya es algo que sirve. No, porque en palabras no sé qué me puede calmar, porque cuando tenés una cabeza obsesiva, todas las palabras se pueden volver en tu contra. Claro. Entonces ya con que estén ahí acompañando, me sirve, me sirve. Por eso también está bueno contarlo así, porque siento que si hay gente que está escuchando y que o tiene esto y ahora le puede poner un nombre, o sea, o por lo menos te puede decir, claro, me pasa algo parecido, bueno, lo trabajo con un profesional de la salud a ver si tengo esto, si no. Darle un nombre también como que te genera como cierta sensación de, bueno, lo entiendo un poco más, ¿no? ¿Te pasó cuando te dijeron este diagnóstico a los 12 años? Sí, sí, obvio, sí, saber lo que uno tiene y ¿sabés qué es lo más importante, creo yo? Saber que uno no lo tiene uno solo. Mm, Porque eso te hace sentir más acompañado y te hace sentir como, ah, ok, hay otra gente que lo tiene y sigue viviendo y está bien y no claro, pasa nada. Porque viste que el TOC es medio egocéntrico también. Cuando uno, esto autoanalizándome a mí, sí, el TOC es medio egocéntrico porque uno piensa que todo está a merced del control de uno. claro. Entonces, hay una parte egocéntrica del TOC que hay que dejar un poco de lado el ego y decir como, che, esto no depende de mí. O sea, esto
no depende, no sé, subirse a un avión, esto no depende de mí. Claro. Subirse a un Uber, no depende de mí, maneja él. ¿Y eso vos lo usás a tu favor? Yo lo uso a mi favor de repetírmelo, de Como decir herramienta. como, che, esto no depende de vos. Y aparte siento que igualmente, más allá de que obviamente cuando tenés TOC eso está como más claro y más amplificado, es algo que nos pasa a los seres humanos en general, esta idea de no poder tolerar la incertidumbre o el soltar el control de cosas que, como vos bien decís, no están bajo nuestro control. Ya sé lo que va a pasar si salgo a la calle, ya sé lo que va a pasar con una persona. En los vínculos se espera todavía más, porque no solo no está bajo mi control nada de lo que pasa en la vida, sino que la otra persona se puede desenamorar, puede odiarme, puede traicionarme, Sí, puede... sí, sí, En los sí. vínculos se despierta mucho el miedo a... Sí. ¿Te ha pasado en vínculos también esto? Sí, bueno, me ha pasado en vínculos. Yo tuve dos novias, pero más cuando era más pendejo. Y me ha pasado de una novia que se desenamoró totalmente de mí y yo no lo podía creer. Yo Claro. como que dije, no, no puede ser, no, no puede estar pasando esto. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y simplemente fue que se le fueron los sentimientos, o sea, nada más simple que eso, pero a mí como que me golpeó, como que yo me quedé como, no, va a volver, va a volver, va a volver porque tiene que volver, porque sí, me dijo te amo hace un año, Claro. lo he vivido en carne propia, así que sí, sí, me ha pasado eso. Te digo que de los grandes desafíos de la vida para todas las personas es, aparte de tolerar la incertidumbre, saber que hay veces que las cosas no tienen respuesta. Porque muchas veces como que decimos, no, pero yo tengo que encontrar el motivo. De Y por hay qué me cosas que, dejó, sí, exacto, y hay cosas que no tienen respuesta. Y esa es la respuesta que necesitas, a la que necesitas arribar. Y sí, también, sí. por otro lado, que a veces las cosas son injustas. Pero también muchas personas que le pasa algo injusto, pero ¿por qué me pasó esto a mí? Y bueno, a veces es entender que las cosas no son justas, no pasa por merecer, por lo que vos No, hagas. no, 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 claro, la vida es injusta, Y hoy no. en día, ¿cómo manejas, por ejemplo, la culpa? ¿Todavía la tenés? ¿El miedo a la muerte todavía aparece de vez en cuando? ¿Ataques de pánico a veces lo sentís? Ataque de pánico, por suerte, hace mucho no tengo. Lo que he tenido son crisis de ansiedad, que Ujú. por ahí las he sufrido un poco más que los ataques de pánico, porque el ataque de pánico por ahí dura un ratito, que se hace eterno igual, Sí, pero obvio. dura un ratito y corta, y la crisis de ansiedad por ahí es más sostenida en el tiempo. Ujú. Em, pero culpa actualmente yo creo que la siento, pero la identifico y trato de bajarla. Ok, Como que digo: "Che, no, pará, es muy excesivo esto". Como la trato de bajar. Pero sí, me sigue pasando situaciones que me da culpa, o, por ejemplo, con la muerte, hipocondríaco. Por ejemplo, hace un rato estaba hablando con el gastroenterólogo que me tengo que hacer un estudio, y me dijo: "Sí, porque es importante que te lo hagas al estudio". Y para un obsesivo leer "es importante que te lo hagas al estudio" claro. es: "Me voy a morir". Sí, sí, sí. Si me dijo que es importante y después seguí intercambiando mensajes con el médico y me dice: "No, igual, pues lo que yo tengo es hígado graso, Ujú. que es una condición que tiene muchísima gente, que no es grave, si te cuidas, se puede convertir en algo grave, pero con mucho tiempo Claro. de no cuidarte y etcétera, etcétera". Pero, viste, ya con eso, ya con un mensaje del médico, ya como que me agarra la hipocondría, decir Claro. como: "Uy, y si los estudios me dan mal, y si tengo que", y pongo ansioso, y no me concentro en las cosas que me tengo que concentrar. Y hoy me pasó que los logré superar un poco. Bien, ¿cómo hiciste? Me puse a pensar en que era un pensamiento obsesivo, como que lo identifiqué, Claro. y dije: "Esto es un pensamiento obsesivo". Que es lo que a rajatabla me repite la psicóloga a troche y moche todas las veces, que es reconocer que es un pensamiento obsesivo, porque en tanto y en cuanto yo me la siga creyendo de que es real, no va a cortar. Va a cortar cuando vos digas: "Hey, es un pensamiento obsesivo". Y escala encima. Sí, escala, escala y te lo crees, 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 y es eso que decís vos, escala. La única manera en la que frena es en la que vos te ponés por fuera y decís: "Che, esto es una idea obsesiva". De hecho, me hizo un dibujito que supongo que, no sé si será algo que ella estudió o algo común en la psicología, pero me hizo un dibujito de un dibujito de mí
mirando a la idea obsesiva, gigante, y otro dibujito, yo yéndome y la idea achicándose. Como diciendo, si le da la espalda, o sea, esto está vivo porque vos Lo le estás das vida. mirando, claro. Le estás prestando atención. Claro. Está bueno esa, buena técnica. No, eso, y me mostró ese dibujo y como que yo dije, bien. Eso es bien entiendo. de la conectividad conductual. Claro. Eso es típico de eso, es una de las herramientas que usan. Bueno, y ahora hacia el final ya de la entrevista, podés elegir una de las dos y te voy a hacer una pregunta en relación a esto. Bueno, ya hablamos mucho con temas relacionados al cerebro, así que voy a elegir el corazón. Todo lo que te tocó atravesar y lo que te toca atravesar todavía con el TOC. ¿Hay algo que te mostró de vos o un sentimiento o te conectó más con algo de la vida que sin esto no lo hubieses podido lograr? Sí, yo creo que me hizo más sensible a todo. Que por ahí tiene su aspecto negativo, pero tiene un aspecto positivo también. Creo que eso afloró un poco más la sensibilidad. Bien, la sensibilidad en relación a los demás, a vos mismo, a la vida. Un poco a todo, pero más a los demás, como que soy más conciliador, cuando veo una pelea trato de solucionarla, trato de como bajar, como decir como bueno, tranqui, como que creo que tiene que ver también con lo que tengo, de que me hago problema por todo, Claro. y entonces es como que intento que cuando el resto tiene un problema, como decir como bueno, bajemos, o cuando hay una pelea, ya sea entre amigos o algún conflicto, Claro. ahí como que apelo más a la sensibilidad y trato de apañar. Es que siento que también en algún punto el hecho de pensar tanto todo o de saber el peso que tienen algunas cosas te permite, y también hablar todo lo que estuviste trabajando en terapia, encontrar las herramientas para ver las cosas de otro lugar, ¿no? Esto como me decís que te pasa desde el decir, bueno, es un pensamiento obsesivo, o bueno, esto en realidad es porque traigo un miedo que viene ligado a la muerte de determinada persona en determinado momento de mi vida, te va dando herramientas. La terapia también que haces por esto, entiendo que te abre a un mundo de psicología y de humano mucho más profundo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y de aprender y de saber, y de esto que te comentaba hace un rato, de saber que no le pasa a uno solo. Exacto. Eso creo que también tiene que ver con la sensibilidad. Saber que por ahí otra persona lo está sufriendo y lo está sufriendo peor, o lo está sufriendo como en mi peor momento, Sí. en este momento. Perfecto. Bueno, Nacho, y por último, como estás en una sesión, ¿tenés alguna pregunta para hacerme vos a mí? Em, ¿Qué es lo que más te llena de ayudar a la gente? En psicología clínica estuve varios años, estuve como 6 años atendiendo gente, y lo que me fascinaba y todavía extraño en algún punto es ver el proceso que tiene una persona que arranca con dificultades para contar lo que le pasa y cómo se transforma o cómo termina siendo en una persona a veces totalmente diferente, con una capacidad de disfrutar más de la vida, de llevarse mejor consigo misma, gracias al poder de la palabra. Como que cuando veo que alguien, gracias a la palabra a la que habló, más que a la que escuchó, porque a veces es más lo que nos escuchamos a nosotros en análisis que lo que nos puede llegar a decir nuestro analista, ver cómo eso tiene un efecto tan sanador en la gente, a mí me motiva muchísimo y eso es lo que me llena. Decir, si no hubiese puesto en palabras esta persona lo que le hicieron o lo que le pasó o lo que siente, No hubiese avanzado. su vida sería una vida mucho más triste de lo que es, gracias a ahora que lo pudo lograr. Así que creo que es eso. Muy buena pregunta. Bueno, gracias por elegir la psicología para la gente como nosotros. Muchas gracias a vos por venir. Por favor, Gracias, Nacho. gracias.